Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Este sería posiblemente o será el último programa de este 2024 y vamos a tomar un tema nacional para analizar durante los próximos minutos. Tiene que ver con un proyecto de ley que va a impulsar la Corte Plena en el Poder Judicial, precisamente, en pocas palabras, para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial. Vamos a analizarla ampliamente, esta iniciativa, que por supuesto tiene que ser aprobada por los diputados y las diputadas en la Asamblea Legislativa, pero que es impulsada y nace, tiene su génesis, en el propio Poder Judicial. Le voy a dar la bienvenida a don Jorge Leiva, quien es magistrado de la Sala Primera y quien es parte del grupo de magistrados y magistradas que tuvo a su cargo el elaborar y pulir esta ley, este proyecto de ley. Don Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Profundidad. Gracias a usted, don Rodolfo, y a su público por interesarse en este tema. Vamos de una vez al grano. Exactamente, ¿qué es lo que pretende en términos generales este proyecto? Mire, hay varias finalidades, don Rodolfo, pero la principal es lucha contra la corrupción. El crimen organizado a nivel mundial siempre, por esencia, como parte de su cultura, necesita infiltrar los poderes públicos, las instituciones públicas. Y pues evidentemente uno de los actores sociales donde hay un enorme interés de lograr esa infiltración es el Poder Judicial. Obviamente tenemos tribunales penales, tribunales comerciales, de familia, y lo que queremos es blindar todavía más la institución en lo que hace al tema de la corrupción y del crimen organizado. ¿Hoy en día está penetrado o no el Poder Judicial de Costa Rica por el crimen Mire, organizado? yo tendría que decir que lamentablemente sí, en un porcentaje, eso sí lo quiero aclarar, muy pequeño, pero no podría yo en este momento decir que no. Que no, a ver, es la realidad que vive Latinoamérica y la realidad que vive Costa Rica nos ha enseñado que sí, y parte de esta conciencia que tiene el Poder Judicial es actualizar. El crimen organizado es un fenómeno del siglo XXI, lo que se está haciendo y lo que estamos viviendo ahora es actualizar esas herramientas que la última vez que se modificaron en normas legales fue hace 32 años. Entonces nosotros ocupamos herramientas del siglo XXI para combatir la criminalidad organizada del siglo XXI. O sea, hace rato no se hace, digamos, una reforma o una modernización de la legislación para combatir este tipo de fenómeno. Sí, el Poder Judicial durante su historia ha venido trabajando en instrumentos infralegales, es decir, en normas que están, en medidas que están al alcance de decisiones internas, reglamentos. No tienen la fuerza de la ley. No tienen la fuerza de la ley, como usted bien lo señala, pero hay ciertas cosas, y posiblemente ahora lo vamos a ver, que solo se pueden hacer cambiando la ley actual y estableciendo cosas nuevas en mandatos de rango de ley hecha por los señores diputados y las señoras diputadas, y eso es lo que queremos hacer en este momento. Muy bien, empecemos a desmenuzar la iniciativa. En términos generales, ¿cuáles son los cambios o los elementos que propone? Mire, estamos en primer lugar construyendo una iniciativa en varios ejes. La primera y principal es fortalecer el tema de la lucha contra la corrupción interna. Hemos sido duros hacia afuera y queremos seguir siendo duros hacia adentro en el combate a la corrupción, pero para eso necesitamos tener herramientas que hoy en día no tenemos, y ahorita lo vamos a comentar, poder trasladar pruebas de procesos penales a procesos disciplinarios. Hoy en día tenemos algunas limitaciones donde tenemos un supuesto, para ponerle un caso, pruebas en un expediente penal de un caso de corrupción, y algunas de esas pruebas, aunque las tengamos ahí y sepamos que hay indicios concordantes de que una persona está en actos de corrupción, tenemos limitaciones legales para llevar esa prueba y usarla en un procedimiento disciplinario. Vamos a ver si le entiendo. Hay dos procesos paralelos. Una sola persona es investigada penalmente, digamos, por la sospecha de haber cometido un delito, y también a lo interno del Poder Judicial se le investiga digamos, para determinar si se le pone una sanción disciplinaria. ¿Verdad? Así es. Son dos procesos distintos. Usted me está diciendo que hoy en día no es tan fácil agarrar la prueba del proceso penal, tomarla
y pasarla al disciplinario. ¿No es sencillo o no se puede del todo? Hay casos en donde no se puede todo. ¿Por qué? Porque la ley lo establece. Le voy a poner un caso concreto. Por favor. En Costa Rica tenemos una ley que regula las intervenciones telefónicas. Y la ley que muy atinadamente protege ese derecho tan esencial de las y los costarricenses, establece que cuando se hace una intervención telefónica en el marco de una investigación penal, esa intervención telefónica solo puede ser utilizada para el proceso penal en el que fue ordenada. Eso es una disposición expresa de la ley que regula esa materia. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Pues a veces estamos en una investigación penal, se hace todo el trámite con el debido proceso, con los jueces presentes, se hace la intervención telefónica y detectamos que hay una persona del Poder Judicial que está en crimen organizado, la tenemos en las intervenciones telefónicas. Pero como la ley dice que esas transcripciones de las intervenciones telefónicas que se incorporan en el expediente penal solo se pueden usar en esa materia, pues no podemos utilizarla y las escuchamos a la persona, pero si el proceso penal por alguna razón no llega a buen puerto, no podemos utilizar esas intervenciones telefónicas en tema disciplinario. Entonces, el proyecto, una de las cosas que propone el proyecto es que sí se pueda utilizar. Exactamente. No, y esto es muy importante aclararlo, no que se ordenen intervenciones telefónicas en el marco de una investigación. Sino que si siguieron en la vía penal, se puedan tomar e incorporar en el proceso disciplinario. Así como usted lo señala, don. ¿Qué otra medida? Mire, se están tomando varias medidas tanto de naturaleza procesal, es decir, en cuanto a los procesos. Por ejemplo, nosotros estamos manteniendo en lo que hace a plazos las investigaciones normales disciplinarias, más o menos con unas particularidades que vamos a ver en un momento, los plazos que hoy tenemos. Pero cuando estemos frente a una investigación de corrupción, la propuesta nos permitiría duplicar los plazos de investigación, duplicar los plazos de tramitación de un procedimiento, y es que esto es muy importante, porque en la práctica los procesos por corrupción son los más complejos que nosotros tramitamos, son los más difíciles de investigar, es donde es más complicado traer prueba al expediente y a veces como tenemos plazos máximos, entonces se nos complica mucho la investigación o la tramitación de estos procesos. Esos plazos máximos son, perdón la consulta, son para iniciar el procedimiento o el proceso, digamos, para evitar una prescripción o para dar el resultado de la investigación. Ambos. Hoy, para ponerle el ejemplo de cómo estamos hoy y cómo se está proponiendo, por ejemplo, hoy tenemos un mes para, desde que nos damos cuenta, abrir el procedimiento. Si se hace un mes y un día después, ¿qué pasa? Ya no se puede. No se puede. Ok, el proyecto lo que está proponiendo es que este plazo tan pequeño es relativamente para todos los temas. Exactamente. Llevarlo a 3 meses en todos los casos. Pero en materia de corrupción se duplica. Se estaría duplicando. Y 6 meses, digamos. 6 meses, exactamente. Hay una posibilidad de hacer aplicar un instituto que es una fase de investigación, que nosotros los abogados la llamamos investigación preliminar, que es traer prueba, ir a revisar expedientes, que nos permitiría ampliarlo un poquito más, que también se duplicaría para corrupción. Y una vez abierto ya el proceso, por el procedimiento, como nosotros le llamamos, para todos los demás casos, faltas de respeto, llegadas tardías, lo que es habitualmente los malos comportamientos de una persona trabajadora, estamos hablando de 1 año. Pero para materia de corrupción... 1 año. 1 año para la tramitación máxima del procedimiento. Y ahí tiene que haber terminado ya con la imposición de la sanción. Hoy en día es así. 1 año. Para imponer el castigo si es que se encuentra... Sí, señor. Eso se estaría quedando igual ese año. Lo que se estaría ampliando es que si estamos en un caso de corrupción, que reitero, son los complicados, entonces ahí tendríamos la posibilidad de 2 años. Y es que estos plazos son fatales. Para la sanción. Para la sanción, exacto. Entonces, después vendrían las apelaciones y todo lo demás. Vamos a ver, digamos, hoy en día, una persona pasa 1 mes y 1 semana para que se abriera una vez de que las autoridades se dan cuenta de que hay una sospecha de un acto de corrupción. Si se abre hoy 1 mes y 1 semana después de descubierto el hecho o la posible sospecha, ya no se puede hacer nada. 1 mes y 1 semana, digamos, es el equivalente a la prescripción, por ejemplo. Listo, muy bien, ahí no se puede. Lo que usted me está diciendo es que si se aprueba la reforma o el proyecto como ustedes plantean, ese plazo sería 6 meses para el caso de corrupción. Exactamente. Hoy, para que le pongan una sanción a alguien,
ya la sanción, todo el proceso es ¿cuánto? 1 año. 1 año para corrupción. No. Para todo. Para todo, exactamente. Okay. En el caso de corrupción sería el doble. Exactamente. El doble, ¿verdad? Exactamente. Ok, listo. Y para los demás plazos que usted dijo, llegadas tardías y todo eso sigue siendo 1 año. Seguiría siendo 1 año. Ok, muy bien. En el caso para esas llegadas tardías, esas cosas menores, en la fase de la prescripción del plazo inicial, ¿de cuánto sería? ¿También un mes? No, 1 mes es ahora. Ajá. Estaríamos pasando a 3 meses para todas las investigaciones ordinarias. Sería corrupción que pasaría a 6 meses. Muy bien. ¿Qué otro cambio significativo podremos analizar? Mire, hay varias cosas. Por ejemplo, hoy en día el fenómeno de la corrupción pasa necesariamente por un tema patrimonial. Nadie es corrupto de gratis. Todo el mundo normalmente quiere algo a cambio. Quiere algo a cambio. Entonces, hoy en día, en nuestros procedimientos de investigación por corrupción, nosotros no podemos acceder a temas bancarios o a las declaraciones que los funcionarios públicos presentan ante la Contraloría General de la República, en donde se plasma el haber patrimonial, es decir, todo lo que la persona tiene. Con el proyecto se está proponiendo que en materia de corrupción, las autoridades disciplinarias del Poder Judicial le soliciten a un juez de la República que va a vigilar, va a ser lo que nosotros llamamos un juez de garantías. Ese juez va a revisar si la solicitud es pertinente o no. Y se le va a pedir a un juez de la jurisdicción contenciosa administrativa que autorice, por ejemplo, a acceder a información bancaria de la persona que está siendo objeto del procedimiento. ¿En qué vía sería esa? En la vía contenciosa administrativa. A ver, en el procedimiento disciplinario están investigando a una persona X y hay indicios de temas de corrupción. Ya sabemos que hay algunos elementos importantes. A nosotros nos interesaría saber si ha habido movimientos bancarios, si alguien le ha estado haciendo depósitos a las cuentas bancarias. Hoy en día eso no lo podemos hacer. No se puede tomar de la vía penal en caso de que existiese un procedimiento paralelo. Si existiera, sí, pero no siempre están las dos vías. Si existiera, se puede tomar de lo penal. Si existiera, exactamente. Si no existe. Si no existe, entonces lo que se está proponiendo es que las autoridades disciplinarias le hagan una solicitud fundamentada, es decir, explicada a un juez o a una jueza para que sea ese juez o esa jueza la que le ordene al banco o a la autoridad financiera enseñar lo que tienen de esa persona. Entonces, con esto estamos garantizando que va a ser un tercero, una autoridad judicial, la que va a valorar, pero eso nos permitiría, por ejemplo, ver los movimientos, qué ha estado haciendo con el dinero, qué le ha estado llegando efectivo, ha estado moviendo bitcoins, ha estado cambiando dólares, o, por ejemplo, hoy no podemos acceder en materia disciplinaria a las declaraciones que presentamos los funcionarios públicos ante la Contraloría. Eso está prohibido por ley. La idea es habilitar, y esto ya lo hemos coordinado con las autoridades de la Contraloría General de la República, que en materia de corrupción ellos nos compartan la información. Alguien que esté siendo investigado, digamos que se aprueba el proyecto, así en los términos generales que usted ha planteado, y resulta que alguno de los investigados dice, vean, ustedes me quieren poner una sanción en la vía administrativa, pero yo tengo ese proceso penal y ese proceso va muy lento. Muy lento. Me van a sancionar inclusive en la vía administrativa sabiendo que muchas de las pruebas, digamos que las pruebas se tomaron de la vía penal, aprobado el proyecto que estamos analizando. Ustedes van a resolver y todavía en lo penal esto va muy lento. ¿Qué pasa si me absuelven en lo penal y ustedes me sancionan acá? ¿No deberíamos de esperar a que termine el proceso penal para que ustedes impongan la sanción disciplinaria finalmente? ¿Alguien podría argumentar eso? ¿Qué se les respondería? Mire, don Rodolfo, usted nos trae a la mesa una de las mayores discusiones que hay en materia de procedimientos disciplinarios y su relación con el proceso penal. En principio, la regla general que aplica en la materia, y ya vamos a ver las excepciones, es que la responsabilidad penal de una persona es independiente, es autónoma de la responsabilidad disciplinaria. ¿Por qué? Las reglas son diferentes. En materia penal, a mí me castigan si yo hice algo de lo que está expresamente prohibido en el Código Penal o en alguna de estas normas, que ahí dicen, el que haga X cosas será sancionado. En materia disciplinaria no, aquí lo que se sanciona es cuando alguien viola algún deber, alguna obligación, pero no hay una lista cerrada. Entonces, dicho eso, vamos a ver la pregunta suya, que es la parte complicada. Tomando en cuenta, perdón, como un ingrediente adicional,
que en el caso hipotético las pruebas que se utilizaron para la sanción disciplinaria Ajá. son las mismiticas de la vía penal. Vamos a hacerlo así. Que no es el caso Sí. ahora porque no se puede del todo, Sí. por ejemplo las intervenciones, ¿verdad? Sí, de hecho, vamos a hacer la construcción en el supuesto que usted me plantea, que normalmente es el más complejo. Entonces, la propuesta lo primero que busca es que no se afecte el proceso penal. Es decir, no se va a abrir un proceso disciplinario con pruebas que están en las primeras etapas, en la investigación del proceso penal, porque si nosotros tomamos esas pruebas, las traemos al proceso disciplinario y le avisamos a la persona que le estamos abriendo un proceso disciplinario con base en esas pruebas, evidentemente le estamos diciendo a la persona, mire, usted tiene una investigación penal, lo están investigando, lo están siguiendo, lo están revisando, y eso pues evidentemente llevaría al traste, echaría a perder el proceso penal. Entonces, la propuesta lo que dice es, vamos a proteger primero el proceso penal. Entonces, en esa etapa preparatoria se suspende el proceso disciplinario y se le va a dar continuidad a esta investigación penal. Cuando ya la investigación penal avance a un momento en donde se le informa a la persona en el proceso penal, se le da la audiencia, se le comunica la acusación, ya la persona sabe lo que está pasando en el proceso penal, ahí ya podríamos traer estas pruebas, porque si le avisamos del proceso disciplinario, en este momento ya la persona sabe que tiene un proceso penal, ya le notificaron, ya hubo una audiencia en donde ya conoció que tienen en contra de ella. Y aún así el proyecto trae un par de normitas ahí que permiten, en supuestos muy excepcionales, suspender aún así el proceso disciplinario si pone en riesgo el proceso penal. Pero, y esto es muy importante también, lo que se determine en penal no condiciona que el procedimiento disciplinario termine en una sanción. Hay muchos casos, por ejemplo, en donde alguien comete un acto que sin ser un delito penal, sí es una falta disciplinaria. Entonces, aquí estamos en una relación de temas y procesos que se relacionan, pero que no se condicionan uno al otro. Muy bien. En principio, uno pensaría, suena bien el proyecto. Vamos a ver, creo que nadie en su sano juicio, un buen ciudadano en su sano juicio no va a oponerse a un proyecto que pretende en alguna medida o en mucha medida combatir la corrupción dentro del Poder Judicial. Sin embargo, no sé si a lo interno o ustedes conversando han surgido algunas inquietudes muy particulares con respecto a este tema y diciendo, mire, tal vez esto podría ser necesario consultarse posteriormente a nivel constitucional Sí. o de alguna otra vía para ver si esto puede o no tener un problema, porque realmente, aunque reitero, en principio parece todo muy bien, siempre surgen estas dudas Sí. muy válidas. Sí. En los dos temas que le voy a contar a continuación, hemos tratado de ser muy prudentes. Primero, es difícil encontrar en la historia del Poder Judicial un proceso que haya sido tan abierto. El proyecto se presentó en el Poder Judicial, se publicó en el Boletín Judicial para dar audiencia no solo a los departamentos y a los grupos gremiales, sino a la sociedad en general. Pese a ser un proyecto, está publicado en el Sistema Nacional de Legislación vigente como proyecto para que la gente lo vea y opine. Se dieron audiencias, se dio un poquito menos de un mes de audiencias públicas. Recibimos cerca de 20 listas de observaciones, tanto de sindicatos del Poder Judicial, de oficinas, de magistrados, de magistradas, de terceros. Tuvimos un proceso de revisión de esas observaciones. De todas las observaciones, absolutamente de todas las que recibimos, se incorporaron algunas mejoras. Pues obviamente habían algunas que eran contradictorias, algunas personas querían regulaciones más fuertes, otras querían... ¿Recuerda alguna mejora? Sí, claro. ¿Alguna mejora se refiere usted a...? Algo que fue, digamos, sugerido, aconsejado en esa consulta, que ustedes dijeron, sí, claro. esto tiene... Claro. Caramba, esto tiene razón. Mire, por ejemplo, uno de los otros ejes, nos hemos centrado en corrupción, don Rodolfo, uno de los otros ejes es darle seguridad jurídica a las personas trabajadoras del Poder Judicial de cuáles van a ser las reglas del juego en el procedimiento disciplinario. Entonces viene una lista de derechos que tiene la persona que es parte de un proceso de esa naturaleza.
Entonces, ahí recibimos muchas observaciones que nos decían, mire, en la lista falta que me tienen que dar una explicación si pasa esto, que tal acto me lo tienen que dar muy motivado para que yo sepa qué está pasando, o este plazo me lo tienen que cambiar porque es muy corto. Eso se cambió. Otro ejemplo para ponerle en esta dirección que se ajustó de acuerdo a las observaciones recibidas es, por ejemplo, el proyecto dice todo lo que tiene que tener la resolución en la que a mí me avisan que me van a abrir un procedimiento disciplinario y que me pueden sancionar. Entonces, esa resolución tiene que decir qué me están diciendo que hice, cuál es la posible sanción, por qué eso está malo, y ahí recibimos varias observaciones de cosas que tenía que llevar esa observación, básicamente de parte de algunos grupos gremiales del Poder Judicial, y eso se fue ajustando. Con la segunda parte, que lo que usted señalaba del tema de la inconstitucionalidad y que si puede ir, efectivamente, en razón de ello, don Rodolfo, la Corte Plena que aprobó este proyecto no fue integrada por los señores magistrados y magistradas de la Sala Constitucional. Por si llega algún día. Por si llega y que ellos no hayan participado, no hayan opinado y mantenerse completamente imparciales, ajenos al proceso. Una última consulta, don Jorge. Normalmente, bueno, una queja muy común que hay, que se aprueba legislación sin sustento económico en ocasiones y sin recursos. ¿Este cambio implicará, digamos, la necesidad de tener recursos adicionales económicos para ponerla en marcha, o con lo que se tiene basta? ¿Habría o sería necesario aumentar el personal que se encargue de investigar esto o no? Al aumentarse los plazos, ¿eso implica también algún costo adicional? ¿Hay alguna visión de ese tema? Sí, claro, y de hecho fue una de los principales ejes que cuando se conformó la comisión debimos tomar en cuenta. Conocemos la realidad fiscal que tiene Costa Rica y las restricciones presupuestarias que tiene el Poder Judicial. Si bien hay un gran cambio estructural porque se le quitan las competencias disciplinarias al Consejo Superior y la mayoría de las que hoy tiene la Corte Plena y se pasan a órganos especializados que se crean, el proyecto está partiendo de la reestructuración de nuestro órgano disciplinario. Es decir, con los recursos que hoy tenemos, solo que reestructurados, redistribuyendo a las personas que están trabajando con nosotros, poniéndolas a una, revisar la apelación de lo que hacen otras personas, estaríamos afrontando, y así es como se establece. ¿Eso le toca a la inspección judicial? Sí, el órgano disciplinario que hoy tenemos, como usted bien lo señala, es lo que la gente conoce como el Tribunal de Inspección Judicial, que pese a llamarse tribunal, no es un tribunal de la República judicial, como normalmente lo vemos, es un órgano administrativo. Ese órgano estaría desapareciendo con esta modificación, porque ellos hoy en día tienen funciones sí disciplinarias, pero además hacen visitas, hacen auditorías. Lo que nosotros queremos es un órgano especializado. Ya no sería la inspección como tal. No, de hecho, inspección judicial estaría desapareciendo con los recursos y las personas que hoy tenemos en inspección judicial y en las unidades disciplinarias de varios órganos, porque además hay procedimientos especiales en el OIJ, en la defensa. Estaríamos generando dos instancias especializadas que sería un tribunal administrativo disciplinario, que igual, aclaro, pese a llamarse a tribunal administrativo, es un tribunal que no es judicial, sino sería parte de la estructura administrativa, y además estarían tomando algunas de esas plazas para generar un tribunal administrativo de apelaciones. Y con esto estaríamos atendiendo uno posiblemente de los aspectos más recurrentes cuando se hacen estudios académicos que tienen que ver con la estructura del Poder Judicial, y es la gran cantidad de temas administrativos que están en Corte Plena. Hoy en día, Corte Plena es el órgano de apelación de los temas disciplinarios de jueces 4 y juezas y jueces 5. Entonces vemos muchos temas los lunes que nos reunimos los y las magistradas. Invertimos muchas horas en temas disciplinarios, viendo la apelación, si sí o si no, si es una semana o si son 15 días o un mes, y esto se estaría trasladando al órgano especializado, que la idea sería ¿Qué lo resolvería ese órgano? Exactamente, exactamente. Hay cosas que se tendrían que quedar en corte, que sería lo mínimo, por ejemplo, el régimen disciplinario de los magistrados. Y eso es así porque la Constitución política lo establece y no podemos, evidentemente, tocar la Constitución política. Entonces sí habría una reestructuración de, valga la redundancia, la estructura que se encarga de... Así es. Son tres pilares o tres patitas, si me permite. Claro. Lucha contra la corrupción,
debido proceso y reglas claras para los Ajá. funcionarios internos, y además le estamos permitiendo a las personas denunciantes que sean parte del procedimiento. Se regula la participación, los denunciantes van a poder ser parte del procedimiento, van a poder presentar pruebas, van a Hoy poder... no lo son. En algunos ciertos casos sí, pero con algunas limitaciones. La jurisprudencia lo ha ido desarrollando, pero no hay una normativa Ok. clara de esto. Y le estamos dando al denunciante la posibilidad inclusive de apelar la Ok. resolución. Y el tercer pilar o la tercer patita, si se quiere, es la reestructuración. Finalmente, don Jorge, ¿las sanciones cambian? Sí, sí cambian, y además estamos innovando. La ley amplía no solo el tema de las sanciones, sino también la cobertura de a quienes puede cobijar el procedimiento disciplinario. Hoy en día está diseñado básicamente para las personas propietarias, es decir, los que tienen un campo fijo en el Poder Judicial, y las personas meritorias, que son aquellas personas que que están trabajando en el Poder Judicial sin tener campo fijo. La ley está ampliando a los voluntarios, que nosotros llamamos interinos, y a las personas que sin estar con nombramiento activo están en listas de elegibles y suplentes. La idea es cubrir a todas las personas. Y en cuanto a las sanciones, sí, efectivamente, en temas de corrupción se están agravando, y además se está añadiendo que la persona despedida no podría volver a ingresar al Poder Judicial en un plazo de 10 años. Hoy en día, aunque han sido muy pocos los casos, hemos tenido supuestos en donde es despedido una persona como juez y al poco tiempo ya la tenemos de nuevo como fiscal. ¿Cuánto poco tiempo? Mire, podrían ser días, o sea, no hay ninguna limitación en este Increíble. momento. O sea, estamos hablando que si una persona es despedida de un cargo, puede llegar al Poder Judicial por otra vía, en otro cargo, poco después de haber sido despedida. Efectivamente. Gracias a Dios han sido pocos los casos, pero tenemos... Pero ese eso no porti- debería ocurrir. Claro que no debería ocurrir, pero como es una limitación a un acceso a cargos públicos, tiene que estar en una norma de rango legal. De ahí que lo estemos incorporando en este tema. Dice Grading Rojas, bueno, hace un amplio comentario don Grading Rojas, y dice, nada más para resumir, tal vez la parte más importante, les agarró tarde. Bueno, la verdad es que, como dicen, es mejor tarde que nunca. ¿Ah? Ujú. Mire, yo diría que nos agarró tarde si no hubiéramos hecho nada, pero ya hace poco se aprobó un código disciplinario que es una normativa infralegal que describe el tema de las faltas. Tenemos hace relativamente 2 o 3 años un cuerpo normativo infralegal, nuevamente abajo de la ley, que son las reglas prácticas en materia disciplinaria. Tenemos un código de ética, un reglamento de conflictos de interés, o sea, el Poder Judicial ha estado trabajando. Yo cuando señalo que en los últimos 32 años esta es la reforma más robusta, no significa que en ese periodo no se ha hecho nada. Hemos estado constantemente tratando de ajustar el sistema. Lo que pasa es que esto es un juego del gato y el ratón, don Rodolfo. Nosotros hacemos algo y el crimen organizado trata de buscar una alternativa. Y sí, efectivamente, posiblemente en un periodo de unos cuantos años vamos a estar de nuevo ajustando el sistema. ¿Cuándo se presentaría a la corriente legislativa, a la Asamblea propiamente, que es el encargado de...? Sí, pues este tema lo coordina la presidencia de la Corte. Ajá. De lo que hemos conversado con él, se estaría presentando a principios del próximo año, enero, febrero del próximo año. Sí. Don Jorge, muchas gracias por atendernos aquí unos minutos en profundidad para hablar acerca de este tema. No, gracias a ustedes, don Rodolfo, y en particular a su persona por el interés en estos temas. Bien, y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Creemos que a no ser de que ocurra un evento muy especial en los próximos días, este es el último programa En Profundidad del 2024. Si Dios lo permite, ojalá tengamos la oportunidad de contar con su presencia en el 2025. Hasta entonces.